Bendiciones, bienvenidos nuevamente a la materia de Introducción a la Biblia. Continuando con el avance, vamos a tocar hoy, dentro de la unidad 1, la naturaleza de la teología cristiana. Vamos a hablar sobre la naturaleza de la teología. Refiriéndonos netamente a la palabra teología, se debe tomar en cuenta y recordar que esta palabra viene de dos palabras griegas cuyo significado es discurso acerca de Dios. También debemos tomar en cuenta que esta palabra ya se usaba antes de la venida de Cristo y del inicio como tal de la iglesia cristiana. Por ejemplo, Aristóteles y otros griegos utilizaban esta palabra en alguna de sus obras o también para referirse a poetas y maestros. El término teología como tal, como dice acá, se puede aplicar a la investigación científica acerca de personas, cosas o relaciones sagradas, ya sean reales o imaginarias. En este sentido, vamos a notar que la palabra teología como tal es una palabra que puede ser demasiado flexible o hasta ambigua, ¿no? De tal manera que es necesario tener un término más delimitado, ya que también pueden existir distintos significados y es una palabra demasiado grande para lo que nosotros queremos estudiar. Entonces vamos a concretar de que lo que vamos a estudiar o la naturaleza que vamos a ver es la naturaleza de la teología cristiana. Dentro de las definiciones de lo que es la teología cristiana, nos vamos a encontrar con varias. Estas realizadas por teólogos científicos, quienes han seguramente revisado bastante material y han tenido estas definiciones que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, teología cristiana dice es la ciencia de Dios y de las cosas divinas basada en la revelación hecha a la humanidad por medio de Jesucristo y que se ha sistematizado de diversas maneras en la iglesia cristiana. Entonces vemos en esta definición que se habla de Dios, vemos que se habla de la humanidad, de Jesucristo, y también se habla de la iglesia cristiana. Otra definición bastante acertada nos dice: la teología cristiana o dogmática, como se le llama técnicamente, es la rama de la ciencia teológica cuyo objetivo es expresar de modo sistemático las doctrinas de la fe cristiana. Otra definición nos dice: teología es la presentación de los hechos bíblicos en su propio orden y en relación con los principios o verdades generales implícitos en los hechos mismos, los que impregnan y armonizan el todo. Entonces, en esta definición, por ejemplo, nosotros estamos hablando de hechos bíblicos. Por esta razón, al poder comprender lo que es teología cristiana, vamos a inmediatamente hacer un contexto bíblico. Los hechos bíblicos, entonces, serán el motivo de estudio, ¿no?, para poder confirmar los hechos mismos y que puedan también estar sujetos a distintas averiguaciones científicas o basadas en estudios científicos y que nos den como resultado una armonización o un todo que sea comprensible y que sea sistematizado, ¿no? Es interesante esta definición de Charles Hutton. Vamos a continuar con esta definición. Dice: la teología sistemática es esa área del sistema total de la teología que debe resolver el problema que plantea la fe cristiana misma, la presentación del cristianismo como verdad. Detrás de esta definición podemos hallar, ¿no es cierto?, la frase o la denominación fe cristiana. Entonces vamos a tomar en cuenta de que para el cristianismo la verdad es la fe cristiana. En ese sentido,
esta teología cristiana podrá ayudarnos justamente en la presentación, en la defensa y en el estudio del cristianismo como tal, ¿no? Bastante interesante esta definición. Siguiente definición dice: la dogmática se ocupa de las enseñanzas doctrinales de la religión cristiana. Es la presentación sistemática y científica de la doctrina del cristianismo en armonía con la Biblia y en consonancia con las confesiones de la Iglesia. Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta que la Biblia es aquel eje central para el estudio de la teología cristiana. Luego vamos a estar viendo y vamos a razonar también sobre la composición de la Biblia, sobre el origen de la Biblia. Es bastante interesante saber de que la Biblia es uno de los libros que más autores tiene a nivel humano, ¿no? Sin embargo, vamos a tomar también en cuenta de que la Biblia es transversal en muchas épocas. Y esto nos ayuda también a poder comprender los parámetros, las enseñanzas de la fe cristiana. Entonces podríamos, tomando en cuenta estas definiciones que son bastante interesantes, podríamos hablar de tres aspectos, ¿no es cierto? Podríamos hablar de la presentación sistemática, es decir, que la teología cristiana tiene que ser presentada de manera sistematizada, ¿no? Hablamos de una teología centrada en el cristianismo. También hablamos de lo que son las doctrinas, las enseñanzas de Dios. Por eso nos referimos a la Biblia. Y esto tiene que ver, obviamente, con lo que es la fe cristiana. Entonces podríamos, tal vez, tomando estas definiciones y otras más, convenir de que es una presentación sistemática de doctrinas que tienen que ver con la fe cristiana. ¿Cuál es el alcance de la teología? Bien, ¿hasta dónde debe alcanzar la teología cristiana? Bien, el alcance de la teología debe centrarse en investigación, debe sistematizarse y debe estar aliada con los principios cristianos. Para esto existen algunas temáticas que son interesantes y que pueden ayudarnos a empezar o a tener esta base teológica acerca de lo que queremos estudiar, de cómo es que se quiere conocer a Dios. Primero, Dios como la fuente, el objeto de estudio y el fin de toda teología. La religión como aquello que provee al hombre la conciencia básica, sin la cual la naturaleza humana no podría recibir las revelaciones espirituales de la verdad divina. Otra temática, la revelación como la fuente de los hechos con los cuales se desarrolla la teología sistemática. La relación de estos hechos con Jesucristo, el Verbo personal y eterno en la revelación de Dios. El desarrollo y la sistematización de la teología en la Iglesia como expresión de su vida cristiana, bajo la supervisión y control inmediatos del Espíritu Santo. Entonces estas temáticas seguramente nos van a dar el pie de inicio para lo que es el estudio de la teología cristiana. Estamos hablando de Dios como todo, el fin de todas las cosas y la fuente de estudio. Estamos hablando también de la revelación, ¿no es cierto? La revelación acerca de Jesucristo, como esa persona eterna que está dentro del plan de Dios. Y estamos hablando también del Espíritu Santo. Desde acá ya podemos comprender algunos principios acerca de la teología cristiana, ¿no? Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Refiriéndonos a este versículo, habiendo explicado y habiendo visto estas definiciones acerca de la naturaleza de la teología cristiana, creo que es bastante interesante leerlo nuevamente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Estas definiciones tenían como común denominador a Dios, Dios como el
la fuente, el principio y el fin, Dios como el motivo principal de la teología, ¿no? También dice, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Acá estamos hablando de doctrinas, estamos hablando de enseñanzas que a partir de la teología nosotros vamos a poder comprender y vamos a poder aplicar a nuestra vida. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda la buena obra. Entonces, el propósito de la teología cristiana es estudiar lo que Dios es, lo que Dios hace, ¿no? A través de su Hijo Jesucristo también y el Espíritu Santo. Entonces, creo que es bastante importante tomar en cuenta de que la naturaleza como tal de la palabra teología, si bien puede ser bastante genérica, bastante grande o demasiado flexible, nosotros podemos delimitar este estudio de la teología a una teología cristiana sistematizada que como resultado nos va a dar de que podamos reforzar la fe cristiana, podamos reforzar el conocimiento que tenemos de Dios y que sobre todo el comportamiento del ser humano pueda cambiar en su forma de ser, en su forma de hacer y en su forma de comportarse en relación a las enseñanzas, a los principios que encontramos en la Biblia y que Dios ha provisto para podernos capacitar en la obra que llevamos adelante. Bien, espero que haya sido de beneficio para ustedes. Agradezco su atención. Saludos.